Bienvenidos todos a este conversatorio titulado Tiempos de COVID SOS para el sector cultural, el cual se hace en este momento en el marco de la campaña de la Alcaldía de Medellín Nos mueve la cultura por la reactivación. Hoy vamos a conversar precisamente sobre la precariedad del sector cultural, cuya crisis, si bien no empezó ahora en la pandemia y con el COVID, sí se agudizó definitivamente. Entonces, para hablar de este tema nos acompañan Tony Banco, quien es artista y arquitecto y quien desde el año 2006 dirige y se desempeña como el director de la Fundación Casa Tres Patios. Está también Teresita Rivera, gestora de The Gallery at Divas, una galería de arte que desde hace 3 años reúne toda la escena cultural y artística de la ciudad en el centro de Medellín. Y también estamos con Juan David Belalcázar, uno de los fundadores de la Casa Centro Cultural y miembro de la Alianza Cultural por el Centro. Entonces queremos darles la bienvenida, vamos a comenzar entonces este conversatorio a todos los que nos acompañan hoy. Queremos recordarles que pueden enviarnos sus preguntas o sus comentarios a través de Facebook. Y bueno, pues queremos empezar diciendo que si bien como les decíamos ahorita, la cultura ha sido un sector que siempre en nuestro país ha sido o ha tenido dificultades, muchas problemáticas, obstáculos. En este momento, con la crisis de la pandemia, del COVID, se ha agudizado todo. Las medidas de aislamiento social, el hecho de que no pudiéramos visitar muchos de los espacios culturales, las restricciones de la movilidad, todo lo que se hizo para poder evitar más contagios y tratar de ponerle un poquito de freno a la pandemia, muchos de nuestros espacios, muchos de nuestros países, de nuestras ciudades, pues cerraron estos espacios culturales y estas formas de expresión, las formas artísticas, la cultura, pues tuvo que mudarse y cambiarse y buscar otras maneras, en este caso, incluso como lo estamos haciendo ahora, pues buscar lo digital, pero también aún así hubo muchas problemáticas. Entonces, empecemos con esa pregunta, empecemos cómo cada uno de ustedes en cada uno de sus espacios culturales, cómo han hecho, qué dejaron de hacer, qué cambió con la pandemia, cómo siguen funcionando el día de hoy, qué proyectos se pararon o qué otros comenzaron y cómo lo lograron hacer. Por ejemplo, pues si para empezar quisiéramos como que Juan nos cuente, pues la casa se creó con el objetivo de estar abierta 24 horas, durante 18 años no cerró sus puertas y por primera vez ese lugar que está ubicado en la calle Maracaibo, cerca de Sucre, pues cerró. Entonces, Juan, cuéntanos cómo fue eso y cómo la casa está afrontando esta situación pandémica. Bueno, claro, no, primero, pues gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir con Teresita, que es una aliada innegable de la casa, con sus proyectos en Diva y con sus proyectos personales, y que siempre la extrañamos cuando no está, aunque debo confesar que nos hemos pegado las voladitas a tomarnos algo juntos. Qué bueno poder conversar con Tony, debo confesar que no lo conocía. Pero bueno, no, contar un poco la anécdota de la casa. Como tú lo dices, la casa es un espacio que llevaba 18 años sin cerrar sus puertas. Si bien en principio no estaba concebida como un espacio cultural, hace ya cerca de 5 años, 4 años muy largos sobre todo por este que ha sido larguísimo, empezamos a dedicar el espacio a dinámicas asociadas a la cultura, al encuentro, a la convivencia. Y esto generó unas dinámicas particulares en la casa. La casa es una casa patrimonial y nosotros entendimos que la mejor forma de trabajar el patrimonio, de aportarle al patrimonio, de conservar los muros y ese contenido patrimonial de la casa era precisamente habitándola y permitiendo que en la casa pasaran cosas múltiples, muy diferentes, muy diversas. Y realmente cuando llega la pandemia, pues inicialmente teníamos una suerte de resistencia cuando las medidas eran más laxas y se permitían hacer algún tipo de cosas. Disminuimos la marcha, por ejemplo, dejamos de hacer los eventos, digamos, con grandes reuniones, pero tratamos de seguir activos con dinámicas para públicos más específicos, pero el día del cierre fue un día de quiebre fundamental para el espacio, porque el hecho de ser 24 horas, de estar abierto las 24 horas, los 365 días de la semana, era como una de esas tareas misionales de la casa, quizás un poco románticas, pero que le aportaban a la transformación del territorio,
que permitían que las dinámicas del territorio mismo, y no solo de la casa, sino de los alrededores, fueran distintas, porque habíamos logrado que Maracaibo, que años atrás era una calle más bien desolada, por la que daba un poco de susto subir desde Junín hacia el Periodista, que digamos es la conexión más directa, se convirtiera en una calle transitada, en una calle segura. Eso gracias a las dinámicas culturales, gracias a la movilización de la gente, a las dinámicas del encuentro. Entonces el cierre que no solo es un cierre simbólico, sino que es un cierre real, pues como símbolo es bastante importante porque implica el cierre de la noche del centro. Nosotros teníamos o tenemos una apuesta fundamental por la noche del centro, porque entendemos que los centros de las grandes ciudades, o por lo menos el centro de Medellín, debería ser un centro despierto todas las horas, despierto las 24 horas del día, porque las dinámicas, particularmente las dinámicas de la cultura, se dan en el tiempo administrable, y el tiempo administrable que nos deja, no sé, el trabajo, que nos deja la cotidianidad, que nos deja el estudio, siempre, usualmente siempre es el de la noche. Entonces, nuestra apuesta era para que ese tiempo administrable que nos queda en las sociedades, en la de consumo, en la del capital, fuera un tiempo que se pudiera aprovechar y fuera un tiempo más largo. Cuando cerramos la casa, entendimos que perdimos la noche del centro, que perdimos la noche viva para el centro y una noche en la que era posible el encuentro. De forma particular, pues ya habían bastantes intereses pasionales en ese poder estar activos las 24 horas. De hecho, era un gran esfuerzo lograr dinámicas que permitieran no solo el encuentro a través del internet y del café, sino a través de una galería que estaba abierta las 24 horas, a través de la exposición o de una actividad que giraba alrededor de la poesía. Entonces, renunciar a eso, pues digamos que es un golpe muy duro para los que hacemos parte, para Sebastián, que es el director cultural, para Carlos, que siempre ha estado, Carlos Mario Sánchez, que siempre ha estado ahí presente, pero es un golpe también muy fuerte para el territorio, porque es perder la mitad del tiempo que el territorio estaba activo. Bueno, Juan, entonces después de que contaste esto de la casa, escuchemos ahora a Teresita a ver también cómo fue ese momento que ellos vivieron, cómo lo afrontaron y qué tal, pues, qué dejaron de hacer, cómo siguen funcionando el día de hoy en The Galerías Divas. Cuéntanos, Tere. Tere, estás sin audio. Primero un saludo muy especial a Tony y deseando pues que también en este periodo Casa Tres Patios siga trabajando por esos proyectos sociales maravillosos que han acompañado durante tantos años esta ciudad. A Juan David, pues gracias por sus palabras que también me emocionan mucho. Como coequiperos hemos estado trabajando en proyectos aliados y este es un encuentro que nos debíamos hace mucho rato. Divas, tú lo dijiste muy bien, hace 3 años viene en un proceso donde ya tiene, o veníamos con, en un ascenso del reconocimiento como un espacio cultural de resistencia en el centro, y que también pues estábamos generando muchas dinámicas con trabajo con nuestras comunidades LGTBI, con la comunidad diversa, con toda la calle Barbacoas y todas las activaciones que veníamos teniendo desde hace 3 años. Como a todo el mundo, esto igual nos tomó por sorpresa y lamentablemente pues muchos de los proyectos que teníamos este año, te cuento que ya teníamos la programación de alrededor de, veníamos con 23 exposiciones realizadas en los 3 años y teníamos la programación de exhibiciones hasta marzo de 2021. Además, pues de otras activaciones, pues porque ustedes saben, los que nos conocen, que tenemos pues conversatorios y otro tipo de actividades al interior de la organización. Y esto nos frenó de una manera tan dura, pues que finalmente, igual que muchas de las organizaciones culturales del centro, tuvimos que cerrar nuestras puertas en ese encierro tan doloroso y pensando en la idea de, pues, de que no podíamos acabarnos, que además de que sentimos que
el papel del arte y la cultura en un momento como este es trascendental y que también somos conscientes de que la cultura transforma las sociedades. De manera que sí tuvimos que hacer una transformación inmensa porque dejó de llamarse la Galería Divas como bar y se transformó en una cafetería y galería y espacio cultural. Hubo que hacer incluso trámites en la Cámara de Comercio para poder permitir que nos dejaran abrir con todos los protocolos de bioseguridad. En todo el año hemos cambiado tanto que pasamos de recibir en las inauguraciones que teníamos de nuestras exhibiciones 100, 150 personas a recibir solo 30 en el espacio. Y eso de verdad que ha sido una mella bastante grande. Yo sé que Miguel Gallardo, el dueño de la galería y el espacio, ha hecho un esfuerzo gigantesco, casi que gastando sus ahorros para lograr sostener el espacio y que no cierre definitivamente, como tristemente hemos tenido que ver que han cerrado sus puertas muchos de nuestros amigos y de los espacios culturales a los que hemos estado acostumbrados. La virtualidad ha sido pues también la manera de sostenernos con los públicos con una ligera ventaja frente a la presencialidad, y es que hemos generado pues públicos nuevos frente a todas las activaciones, pero la tarea sigue dura, muy dura. Económicamente la galería no está dando resultados, pero seguimos ahí para nuestro público. Gracias, Tere, por esto que nos cuentas, damos esta perspectiva que para la cultura es muy difícil, pero la cultura sigue siendo fundamental. Y en estos tiempos, yo creo que en general la gente afirma lo importante que es tener estos espacios o estas instituciones que permite el sector cultural. Y con estas dificultades que nos cuentas y que también se suman las que mencionó Juan, pues escuchemos ahora a Tony, porque también la Fundación Casa Espacios pues tuvo que cambiar sus maneras de hacer, sus proyectos también tuvieron que migrar y pasaron muchas dificultades. Entonces, con que Tony nos cuente qué hizo Fundación Casa Tres Patios en este tiempo, cómo lo asumió y pues qué proyectos también puso en la mira en lo digital para poder seguir funcionando. Bueno, Caro, primero muchas gracias a Juan David y Teresita por participar en este evento. Y es muy interesante escucharles a ustedes y escuchar no solamente de las problemáticas que genera la pandemia, sino un poco más al fondo también de los programas y las intenciones de las iniciativas de ustedes. Y conocemos mucho Divas, pero es muy bueno saber más de la clase de cultura. Pues para nosotros también ha sido un golpe en cuanto a las actividades y la cantidad de actividades que podemos generar. Normalmente realizamos 2 o 3 actividades mínimo al mes, no inclusive los talleres que tenemos constantemente. Y obviamente las residencias artísticas estaban afectadas mucho. Tuvimos pues el desafío con el apoyo del ministerio. Afortunadamente el ministerio no canceló su apoyo a través del apoyo de concertación ni de residencias. Entonces, y negociamos con ellos para poder hacer residencias virtuales. Realmente este año aprovechamos el año pues reconociendo la imposibilidad de trabajar juntos en el espacio físico. Nos aprovechamos mucho para investigar la potencia que tiene el Internet como todo el mundo. Pero sí ha sido un golpe duro en cuanto a la economía también, porque los corporantes que antes apoyaban los proyectos pedagógicos y la programación de la casa ya tenían otras prioridades y con mucha razón, pero también
dejaron de apoyar el sector cultural de alguna forma. Entonces, pues para nosotros tratamos de mirar la cosa por el lado positivo y aprovechamos el momento, pero sí también ha afectado mucho la programación normal de la casa. Sí, Tony, como tú dices, creo que mencionas un punto que es muy interesante conversar ahora y pues hablamos un poco también de esas dificultades que ya ha enfrentado la cultura, por una parte pues el poco presupuesto que se le destina, los pocos estímulos con los que cuenta, a veces como la mala gestión también por parte del ministerio, pero eso nos despierta precisamente una pregunta que es muy interesante hacerle a todos ustedes, y es qué opinan de esas medidas que ha tomado el gobierno, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, para apoyar los espacios culturales, a los artistas y a las personas que trabajan en todo el sector de la cultura, que en general además se caracteriza por mucha precariedad en cuanto a lo laboral, porque muchos son también informales, trabajan desde la informalidad. Entonces, ¿qué perspectivas tienen ustedes desde toda la experiencia que tienen en cada uno de sus espacios culturales y qué pueden decirnos frente a esa labor o a esas medidas que tomó el gobierno? Empecemos, no sé, por Tere. Bueno, en realidad yo pienso que aquí los más perjudicados han sido los mismos artistas. El trabajo de los artistas también depende de los espacios culturales y de los gestores culturales, pero todos estamos igualmente golpeados. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es que por lo menos 13 exhibiciones este año, de 12 exhibiciones, o sea que se nos quedaron 9 artistas por fuera de lo que estaba programado, y eso implica pues que tampoco van a poder ser visibilizadas sus obras y su trabajo. De alguna manera todo esto nos afecta a todo el sector, y quienes más apurriados están son los mismos artistas, porque también la venta de las obras ha sido muy difícil. Las personas en este momento piensan más en el sustento de sus hogares y sus familias que en comprar arte, y esa ha sido como la mayor dificultad. Juan, ¿qué opinas tú sobre estas medidas del gobierno? ¿Crees que ha habido apoyo del sector público? ¿Crees que todavía le falta? ¿O cómo crees que también desde esa gestión de actividades, desde los apoyos, se puede dar algo o hacer algo más por el sector cultural? Claro, lo que pasa con la inquietud que planteas es que, y retomo un punto que tú misma habías presentado desde un inicio, y es que las precariedades del sector cultural no son consecuencia de la pandemia. Digamos que hay una crisis profunda en la forma en la que la cultura se articula, en la forma en la que desde la cultura se adelantan proyectos, porque es un sector que se mueve entre la formalidad y la informalidad, primando la informalidad, la falta de organización. Digamos que hay proyectos muy consolidados, pero las formas de construir estos proyectos siempre son, digamos, muy propias, muy autónomas. Entonces, en algo que incluso yo considero valioso y lo he discutido en diferentes escenarios, y es que parte del ejercicio de gestionar la cultura, de vivir en la cultura, de ser parte de la cultura, es también un ejercicio democrático de plantear las diferentes formas de acercarse a la ciudadanía, de acercarse a la normatividad, de acercarse a los modelos de Estado, porque desde la cultura, desde las formas en las que se presenta el arte, también se hace una crítica a la construcción y a la forma organizativa en la que estábamos. Se le hace una crítica a la normatividad, se le hace una crítica. Desde el arte se pueden plantear las diferentes visiones del mundo que tenemos. Eso es una posibilidad que el arte nos presenta. Ya respecto a la forma en la que el gobierno ha respondido, tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional, yo plantearía que quizás la principal dificultad respecto a todos los apoyos o los auxilios o las becas de creación que han salido de emergencia,
realmente siento que no hay un énfasis específico en aumentar los recursos y en generar recursos nuevos. Una de las principales problemáticas que planteábamos al inicio de la pandemia, cuando salieron las primeras becas de creación enfocadas en la pandemia y los primeros estímulos enfocados directamente en solventar la crisis de la pandemia, era que estas becas de creación están construidas de una forma bastante burocrática que realmente no le permite el acceso a todos estos artistas que mencionaba Teresita, a todos estos establecimientos que se dedican a la construcción del arte por sus mecanismos y sus modelos informales, porque muchas veces los artistas y los gestores se ven agotados en la construcción de un proyecto, en el cumplimiento de unos requisitos y realmente lo que entraría a pesar en un ejercicio de sostenimiento, digamos, desde una perspectiva de un estado de bienestar con estas entidades, sería la posibilidad de que haya unas evidencias manifiestas de una trayectoria, de un proceso construido, que es evidente en la gestión documental. Yo creo que nadie podría negar que en Divas se han expuesto se han generado cantidad de exposiciones, han pasado una cantidad de artistas. Nadie podría negar que, por ejemplo, la Casa Centro Cultural es habitada por diferentes agrupaciones de teatro, que este es su punto de encuentro, porque de eso hay evidencias. Acá está Divina Obscenidad, han estado las Ojibrotadas, está Teatro El Nombre, está Ana Milena Restrepo, que es una creadora increíble de performance de la ciudad, pero de eso hay evidencia documental. Pero cuando nos vemos enfrentados a la forma de gestionar el presupuesto, que es a través de los estímulos, que pienso que es la forma más directa, estímulos, PP, becas de creación, apoyos concertados, etcétera, nos agotamos mucho en el proceso, nos agotamos mucho en la formalidad y realmente se da un gran desgaste, no solo presupuestal, sino humano, en todo ese ejercicio burocrático. Ahí está la gran falencia, otra gran falencia que no tiene solamente en las dinámicas de lo que se ha generado a través de los apoyos del gobierno o de las decisiones gubernamentales que se han tomado, es el constante cambio que se ha generado entre una normatividad y otra. El hecho de que hoy salga un decreto y mañana otro decreto tumbe el decreto anterior o lo modifique. Entonces esa incertidumbre permanente de qué va a pasar mañana, de si estamos abiertos hoy, mañana tal vez no, de que al siguiente día podemos tener una obra de teatro, pero 3 días después la obra la tenemos que cancelar, yo creo que ha generado un incierto bastante grande. Yo no sé si sea muy atrevido decir que los que trabajamos en este universo estamos acostumbrados un poquito a padecer las dificultades de no contar con un gran presupuesto, de trabajar. Eso suena a frase de cajón, pero trabajar mucho con las uñas. Pero digamos que también es una actividad que ejercemos con la pasión, que no es una novedad. No digo que esté bien, pero no es una novedad. El problema es que cuando nos enfrentamos a estas dinámicas que nos cambian las reglas todo el tiempo, que nos cambian las condiciones de juego todo el tiempo, pues todas esas profundas crisis que hemos tenido de vieja data, de años atrás o de décadas atrás, pues se profundizan porque no tenemos forma de hacerle frente de forma contundente a lo que pasa a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que falta un poco de organización, de concertación entre las entidades gubernamentales y de unas reglas de juego claras que nos permitan decir y tomar decisiones a tiempo, conscientes sobre lo que vamos a hacer. Creo que ese es como el principal factor que ha afectado y que nos ha afectado con mayor fuerza. Gracias, Juan. Yo quisiera ahora escuchar a Tony. Tony, ¿qué perspectiva tiene de Fundación Casa Tres Patios frente a lo que ha hecho el gobierno tanto local como nacional? Pues como dice Juan, es verdad, pues esta precariedad del sector cultural no es de ahora, pero frente específicamente a las medidas que se han tomado en pandemia. Pues yo creo que Juan hizo un resumen muy bueno en cuanto a la respuesta del gobierno y las modalidades que las organizaciones y individuos podrían entrar o no entrar en el sistema para conseguir apoyos. Pero yo creo que ahí es donde
donde uno empieza a encontrar también una, digamos, una dinámica sistémica en cuanto a la relación con los gobiernos y el sector cultural. O sea, el hecho de que muchos, yo no sé cuál porcentaje del sector cultural trabaja de forma informal, pero son muchos. Y pues para no discriminar con lo demás de la población, la informalidad en la ciudad es un porcentaje muy, muy alta. Y yo pienso que hay para mí es una indicación de la actitud en cuanto a del gobierno en cuanto a el énfasis en lo empresarial o las empresas como si fueran los motores económicos del país y la ciudad, mientras la realidad es que hay muchas personas, pues muchos que trabajan en forma temporal, en forma de, digamos, la informalidad, pero profesores de cátedra en las universidades o artistas que trabajan o trabajo obra por obra o consiguen un trabajo pues de un temporal cortico. Y si queremos incluir ese tipo de trabajo en la informalidad, hay un gran sector de la economía que está en ese campo de informalidad. Y eso me parece que es algo que es más sistémico, eso es más de actitud, digamos, viene de depender todo en el mercado y la generación de empleo, pero esa generación de empleo no toca a esos sectores. Entonces hay cosas para examinar en esa forma de pensarlo. Yo creo que pues Colombia no es el único, o sea, el neoliberalismo en ese sentido es en todas partes. La misma cosa pasó en los Estados Unidos y en otros países que los sectores más vulnerables son los más golpeados y los que están más organizados y formales son los que tienen los mecanismos para acceder a los recursos que se brindan los gobiernos. Y ahí en esa forma de pensar yo creo que hay muchos puntos para examinar. Yo creo que eso no es simplemente la falta de organización, de cómo acceder a los recursos. Yo creo que ese es un cambio de actitud que es importante por parte del gobierno para reconocer la naturaleza del sector y tratar de abordarlo desde allí. Entonces, eso sería como mis apreciaciones. Para nosotros, por ejemplo, en el caso del ministerio, pues no participamos mucho en las convocatorias, sino en la convocatoria anterior, porque pensábamos que hay otras organizaciones que tienen más necesidad que nosotros. Y en el caso del ministerio, fueron pues flexibles con el mismo proyecto que ellos mantuvieron, y eso fue para nosotros muy grato porque pudimos realizarlo. Pero yo creo que sistémicamente hay problemas muy graves, y entonces eso es lo que nosotros reflexionamos en la casa sobre esa dinámica, más que las particularidades en cuanto al sector cultural, sino el sector informal y cómo nos tratan desde los gobiernos. Gracias, Tony. Antes de darle la palabra a Juan, que quería hacer también un comentario frente a lo que está diciendo Tony, pues yo quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, escuchando en este momento. Nos saluda Luis, Patricia Cepeda, nos saluda también Carlos Mario, Carlos Zapata. Un saludo a todos los que se conectan. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus comentarios a través de nuestro chat y les invitamos, por favor, a que diligencien el formulario que está en los comentarios para contarnos quién nos acompaña en el día de hoy. Gusta saber las personas que en este momento están conectadas con nuestro conversatorio SOS para el sector cultural en tiempos de COVID. Entonces, escuchemos a Juan y aprovechemos también, mientras Juan nos cuenta todo esto, señor. Yo creo que Tere iba a hacer una intervención antes de que yo pidiera la palabra, ¿cierto, Tere? Yo le voy a hacer una intervención aquí, bueno. porque como estamos hablando
de precisamente de la pandemia, de lo que ha generado y cómo el sector cultural pues está implicado con esto. Tere nos tiene algo muy bello para mostrarnos, una invitación para hacernos. Entonces le doy la palabra a Juan para que haga su intervención y le doy paso a Tere para que empiecen bien a darnos una perspectiva de si esta pandemia continúa, lo cual pues al menos para el próximo semestre es muy probable que sigamos con muchas restricciones. ¿Cómo creen que vamos a poder seguir afrontando eso? Entonces escuchemos a Juan y luego a Tere. No, que quería retomar un poquito lo que decía Tony respecto a la actitud que tiene el gobierno frente a la cultura. Yo no sé si sea el gobierno o en general la nación y la ciudadanía, y es respecto al valor que le hemos dado a la cultura, porque digamos que no la hemos logrado entender como un valor de primera necesidad y siempre hemos dejado como algo subsidiario que está después de esas necesidades básicas que son alimentación, no sé, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera, pero no la hemos logrado valorar como realmente es y no hemos logrado dimensionar la importancia que tiene la cultura y las dinámicas asociadas a la cultura para nuestras sociedades, que tienen que ver con un ejercicio de cohesión social, que tienen que ver con ese ejercicio democrático que planteaba ahorita, que es la verdadera deliberación a través de la expresión artística, que tiene que ver con la posibilidad del encuentro, que tiene que ver también desde unas posturas, digamos, más desde la terapia también con la salud, porque el encuentro, el arte, etcétera, está asociado a la salud. Entonces, yo creo que ese lugar prioritario a la cultura que nunca se lo hemos dado, es importante empezar a reivindicarlo para poder entender que de verdad necesita presupuesto la cultura para funcionar, que de verdad es una obligación del Estado garantizarle a sus ciudadanos el acceso al Estado y que la única forma de garantizarle acceso a sus ciudadanos a las dinámicas de la cultura es garantizando que las entidades culturales, que los colectivos, que los grupos artísticos puedan sobrevivir, puedan permanecer, puedan crear, puedan manifestarse, puedan deliberar, puedan a veces contradecir. Y quería, qué pena, por acá medio tocar un poquito una pregunta que hace Leslie Lane, no sé cómo se dice, que dice que si es la oportunidad para replantear desde la cultura nuevas formas de producción. Yo creo que la cultura ha hecho esa tarea toda la vida. O sea, el ejercicio de los artistas y de los gestores culturales es replantearse todo el tiempo las formas de producción, hacer nuevas creaciones. Quizás en este momento no nos estamos replanteando, nos estamos viendo sometidos a un modelo de producción específico que es el que la pandemia precisamente nos plantea, que es volcarnos a la virtualidad, llevar nuestros formatos a la virtualidad, pero digamos que este formato es un poco distante a muchos de los objetivos o muchas de las razones de las razones de ser que tienen nuestros espacios y que tienen nuestros artistas, que es la posibilidad de generar el encuentro, de compartir diferentes miradas, que es la posibilidad de generar sensaciones. No sé si replantearse las formas de producción se puede hacer bajo un esquema tan cerrado como es estar a través de una pantalla. Gracias, Juan. Y pues ya que estás precisamente introduciendo esa pregunta y este tema a través de lo que nos hace ese comentario que hace Leslie a través de de nuestro Facebook, pues ahora que también Tere nos cuente qué opina precisamente de esas formas digitales, de las actividades que se han hecho en línea, que ha sido una de las maneras en las que hemos podido seguir comunicando, seguir adelante con nuestros proyectos como organizaciones, porque es que como lo dice Juan, pues si bien hubo muchas cosas que se detuvieron por el distanciamiento y por todas estas medidas restrictivas, nos dimos cuenta que la música, el arte, el cine, la literatura, el baile, todas esas disciplinas con contenido cultural eran muy importantes para nuestra vida, para calmar la ansiedad, el estrés, todo lo que nos causó ese confinamiento, el estar encerrados tanto tiempo, porque la cultura y esas prácticas artísticas nos producían calma, nos lograban relajar, pero también no dejamos de sentir que esa mediación a través de la pantalla nos estaba quitando un poco. Yo no sé ustedes, pero pues a mí como ir a un concierto a través de la pantalla me costaba mucho, es como muy extraño.
Ayer estuve en el de Pedro Guerra y era muy extraño, como estar en un concierto a través de una pantalla. Entonces, ¿qué opinan ustedes como centros culturales de esas formas digitales que son las que hemos tenido finalmente para poder continuar con nuestras actividades, para no parar con nuestros proyectos? Y pues, quisiera que Tere nos cuente un poquito y que aproveche también para mostrarnos unas fotos maravillosas que van a tener en la galería. Bueno, yo antes de mostrar las fotos quisiera como un complemento de lo anteriormente dicho por Tony y por Juan David acerca de los artistas, cómo se han visto tan afectados por las políticas públicas, porque es que la cultura depende de políticas públicas, tristemente dependemos de las políticas de los gobernantes de turno y cada vez están cambiando más. Entonces, la salida de nuevas normas, de nuevos reglamentos, de nuevos decretos siempre están cambiando constantemente. Los mismos procesos de planeación y presupuesto participativo han hecho que nuestras organizaciones o muchas de las organizaciones sociales y culturales de la ciudad trabajen única y exclusivamente para presentar proyectos de presupuesto participativo que finalmente son presupuestos muy bajos y que no alcanzan como a cubrir todas las necesidades del sector. Y además quiero hacer énfasis en una falencia muy grande que tienen nuestros artistas y es que no tienen la formación para hacer proyectos. Y eso es una limitante grandísima, grandísima para obtener recursos. Pienso que hace mucha falta una escuela de gestión cultural para los líderes y artistas en la ciudad y que ese es un liderazgo que los que ya, por ejemplo, hemos trasegado y que tenemos como tanta trayectoria en la ciudad, podamos empezar como a gestionar y a hacer alianzas para que podamos ayudar a estos artistas a que aprendan a formular sus proyectos y procesos para que puedan conseguir recursos. Recursos hay. Y la pandemia no ha acabado con ellos. Hay muchos recursos, hay tantos que hasta se los roban. Y eso es un asunto que nos tiene que importar a todos. A pesar de la corrupción, sigue habiendo proyectos. Tenemos que enseñar a los artistas dónde están esos recursos, dónde pueden acudir para llevar a cabo sus proyectos y procesos. Me parece pues que era importante como hacer énfasis en eso. Bueno, vamos a compartir unas imágenes que en el fondo de este conversatorio pueden tener alguna incidencia porque de alguna manera nos van a mostrar esa Medellín que se quedó sola, esa Medellín que finalmente llegó a quedarse con sus calles vacías y que nos deja estas calles en soledad. Las fotografías que voy a mostrar son parte de un trabajo que hizo el fotógrafo Omar Portela y que algunas de ellas van a estar exhibidas en la exposición que inauguramos mañana. Digo inauguramos, más bien hacemos apertura porque si digo inauguramos pueden venir muchas personas y realmente tenemos una limitación grande y es que solo pueden asistir 30 personas a la exhibición. Pero como podemos ver, encontramos de una manera triste y poética a la vez cómo hemos estado en la ciudad, en esta soledad que nos acoge. Yo creo que cada uno de nosotros ha sentido esa soledad de estas calles y también posiblemente ese miedo de transitar por algunos lugares, el miedo a ser atracado, el miedo a que voy a pasar por un lugar donde antes pasaba con toda la tranquilidad del mundo, pero que no sé qué me espera por esa calle, no sé qué me espera al pasar. Igual con los centros culturales, eh, llegar a los lugares que siempre veíamos llenos, a los teatros, a los cines, y a esos lugares que nos convocaban para la cultura y que tuvieron que cerrar sus puertas. Es muy lamentable, además de la situación social que esto generó, que podemos ver pues aquí algunas de las imágenes con
con los habitantes de calle, y ahí están todos nuestros miedos y nuestras angustias y nuestras soledades plasmadas. En Yo fin, creo que como varias preguntas y nos deja pues como dos para abordar en este momento. Una precisamente es esa, que encontramos esas nuevas maneras para poder seguir como con nuestros proyectos. La que Tere nos está mostrando habla de algo que quería preguntar más adelante, de la reapertura de los espacios. La otra pregunta también va dirigida pues como a esa tema que ya había tocado de la digitalidad, plataformas digitales para continuar con nuestras actividades. Juan, ahorita precisamente no es lo mismo porque muchos de nuestras casas, precisamente nuestros espacios, lo que quieren es el encuentro, que la gente pueda ir, pero espacios, por ejemplo, unos de sus proyectos que eran con privados de libertad, con niños, los tuvo que hacer a distancia. Y también, pues, por ejemplo, un evento como la subasta que se hacía cada año de manera presencial en la Casa Tres Patios, pues también se tuvo que hacer de manera digital. Entonces quisiera que Tony nos cuente sobre eso, sobre las posibilidades de lo digital para continuar con los proyectos digitales, que luego también Juan y Tere nos hablen tanto de lo digital como de esa reapertura. Tere nos dio una muestra de cómo ella y ellos desde la galería ya están haciendo algunos eventos para poder continuar con su razón de ser. Tony. Bueno, gracias, Caro. Pues como les dije antes, las actividades presenciales ya casi no, pues no hicimos desde marzo nada presencial. Y los dos programas que habíamos planteado para hacer presencial, las residencias, ya solucionamos eso por medio de residencias virtuales. Y eso fue una experiencia muy interesante porque eso nos permitió digamos, destinar recursos para los artistas que hagan más producción en su contexto y de alguna forma nos ayudó a entender esa dinámica virtual y cómo tocar algunas de las potencias de él. Los programas con los privados de libertad en los cárceles y los niños, ya eso sí cambiaron mucho. Y nos dimos cuenta que en esos dos ámbitos, niños de familias, muchas familias venezolanos aquí en el barrio y otros niños en diferentes sectores, pero normalmente de personas con bajos recursos, esos niños no tienen el mismo acceso a la virtualidad. Entonces, para nosotros, para ellos y también en el sistema carcelario, la posibilidad de la virtualidad no existe. Entonces, eso nos dio la posibilidad de mirar metodologías análogos para comunicarnos con ellos y para generar las reflexiones que queremos generar a través de mecanismos, bitácoras y ejercicios para generar ese tipo de las reflexiones que queremos generar dentro de los privados de libertad y los niños en los proyectos educativos para ellos. Pero nos dimos cuenta también en ese sentido que pues esos niños sobre todo tienen muchos compromisos académicos y cuando empezaron a dar clases de nuevo, las instituciones educativas enfrentaron las mismas dificultades. Entonces nos dimos cuenta que los niños estaban sobrecargados de tareas y lo que nosotros hicimos fue añadir a su cargo de tareas y obviamente era más importante para ellos la academia que proyectos más artísticos y creativos, o por lo menos se sentían más, digamos, una obligación de cumplir con esas tareas.
y eso pues perjudicó un poquito los resultados de participación en el proyecto con los niños. Los privados de libertad estaban muy agradecidos por la atención porque ellos no tienen muchas oportunidades dentro del sistema carcelario. Entonces, para ellos eso sí ha sido un proyecto muy bonito y ha generado resultados sorprendentes en muy poco tiempo. Pero nosotros adaptamos a la virtualidad cuando fue posible, pero cuando no era posible, nosotros pues, diseñamos pues, mecanismos para acomodar los proyectos y no perder ese contacto con esos grupos. Gracias, Tony. Juan, ¿tú qué piensas, por ejemplo, en este caso, precisamente de la virtualidad y cómo la cultura migró a lo digital? No, es que Tony me da pie para reafirmar que mi postura frente a lo digital no es una mera añoranza romántica de la corporalidad. Pues realmente la virtualidad limita mucho las formas de llegar a nuestros públicos. Lo que producimos y lo que ofertamos en los espacios culturales realmente son experiencias estéticas que tienen un alto contenido sensorial. O sea, no solo se ve a través de los ojos y del oído, sino que implica un contacto con el espacio que va desde el tacto, desde el olfato, desde el gusto, que te ponen, que te condiciona la experiencia estética, y eso no es posible hacerlo a través de la virtualidad. Sumado a eso, y por eso es que no es una mera añoranza romántica de la corporalidad, es que nuestros públicos no tienen un alto nivel de conectividad. Nuestros barrios periféricos están por debajo, pues la media está por debajo del 12% de conectividad, y entonces uno cómo espera que las personas que venían a un evento, que lo vivían, muchos de carácter gratuito, que lo vivían, que lo disfrutaban, que llegaban en bus caminando, se puedan conectar a algo cuando en la casa únicamente cuentan con un celular, con internet, cuando posiblemente no hay un computador. Digamos que esa experiencia eh, estética que ofrecemos queda limitada un poco a un público muy específico, y realmente lo que hacemos es agrandar las brechas de desigualdad social que se nos presentan cotidianamente. O sea, cuando decimos que la cultura y que la oferta cultural está limitada solamente a las personas que se pueden conectar, entonces estamos diciendo que todo ese otro gran grupo poblacional que no tiene acceso a un computador, que no tiene acceso a un celular, que aunque no lo creamos es bastante grande, pues simplemente van a perder el acceso, y esa brecha que los separa entre los que sí y los que no va a ser mucho más grande. Vamos a empobrecer más a las personas que ya están muy pobres cuando les decimos ya no pueden acceder a la cultura, ya no pueden entrar a una galería, ya no pueden ver una obra de teatro. Entonces, yo sí creo digamos, la virtualidad ha sido una herramienta útil, nos ha presentado un montón pues nos ha enfrentado a un paradigma nuevo, nos ha presentado un montón de oportunidades, pero que esas oportunidades no son para todos. Esas oportunidades no le llega al señor que pasa vendiendo aguacates, que nunca pudo guardar su carreta de aguacates porque de eso vivía, no, que no le funcionan al grupo de niños de barbacoas, que Tere trabaja bastante con la población de barbacoas, porque los niños de barbacoas no tienen un celular, no cuentan con un computador. Entonces, yo creo que son más los contras que los pros, y aunque es una herramienta bastante útil, aunque nos ha posibilitado experimentar con un montón de cosas, la corporalidad, la presencialidad, el encuentro, hace mucha falta, y el volver a apropiarnos de los espacios públicos. De todas formas, sí hay un llamado latente a habitar los espacios de forma segura, y hay un montón de condiciones que nos han propuesto para hacerlo. Yo recuerdo una de esas iniciativas que tuvimos en el marco de la pandemia, que nació con Teresita, que fue en la calle Sí, que fue una campaña que hicimos con el fotógrafo José Vecino, en la cual planteamos algunos escenarios en los que no teníamos que cuidarnos, pero en la exageración, el uso de la hipérbole desde la imagen, pues se usaba el tapabocas, pero una invitación a que sí, es que tenemos que estar en la calle, tenemos que recuperar el espacio público, las calles
se deberían ver vacías únicamente en las fotos de la exposición de Tere, porque cuando perdemos el espacio público, perdemos la ciudad y perdemos el contacto con esas otras ciudades, con esas otras realidades que no las vemos en la virtualidad. De acuerdo con Juan, y en medida pues yo creo que podemos introducir esa pregunta por la reapertura de los espacios, como cómo ven esa reapertura, qué implica, cómo ven ustedes dentro de las posibilidades de cada uno de sus espacios ese poder volver a abrir las puertas, y ya Tere pues tiene como una experiencia para contarnos a partir de eso, y también pues como también decirnos su opinión frente a este tema de lo digital y bueno, estar aquí conversando y no junticos. Micrófono, Tere. Sí, es bastante complejo, Carolina, igual que mis compañeros, siento que a todos nos hace falta el encuentro con el otro, el abrazo, el pico de saludo, no ese distanciamiento social que nos tiene tan lejos de poder abrazar al amigo con quien siempre hemos tenido un encuentro casual o que nos encontramos en la calle o en el espacio donde estemos. Esta limitación ha sido gigante y muy triste, muy dolorosa. De alguna manera, las comunidades con las que nosotros trabajamos para estar también pendientes con ellos y pendientes de todo este proceso, uh, también ha sido muy difícil porque, por ejemplo, con la comunidad de barbacoas que nosotros llevamos ya más de 15 años trabajando con ellos y celebrando su Navidad y haciendo los talleres y todo aquello, los niños no tienen en este momento un equipo, un computador. Si en esa calle hay 2 computadores, hay mucho. Y bueno, también la limitante ha sido también muy grande en el sentido de que no podemos acercarnos mucho a ellos y simplemente cuando pasamos vamos y nos saludan de lejos. A veces uno no sabe si cogerlos y abrazarlos y darles el pico. Ellos vienen a veces, los niños pequeños me dicen: ¿cuándo vamos a pintar otra vez los muros? ¿Cuándo van a venir a pintar mi casa? Y uno no tiene una respuesta. Pues tristemente uno no tiene una respuesta y no podemos decirles absolutamente nada. Les decimos que pronto, pero ese pronto puede ser mañana, pasado, el año entrante, no sé, cuando resulte la tal vacuna. Pero finalmente ahora tenemos un asunto muy complejo, y es que el año pasado celebramos la Navidad con 230 niños en la calle Barbacoas, siempre con una gran fiesta, siempre con sus padres, con sus acudientes, con las personas pues con las que viven, y ha sido una fiesta muy linda y ellos la están esperando. Ayer pasaba por la zona y me decían: bueno, Teresita, ¿y entonces este año cómo vamos a hacer? Y yo simplemente les dije: regalos habrá, y habrá regalos para todos. Lo que tiene que cambiar es la manera como los vamos a entregar. Pues definitivamente vamos a hacer las inscripciones y se entregan en Divas o en alguna de las casas, pero fiesta, como la hacíamos antes, ya no la podemos hacer. Ni siquiera podemos encontrarnos con ellos en la virtualidad. O sea, nuestros públicos en la virtualidad son otros públicos distintos. Alguno que otro amigo de los que nos han acompañado pues en la presencialidad están muy pendientes de las activaciones, de los conversatorios, de que estamos en un foro o estamos presentando nuestros artistas, pero con la comunidad a la que está dedicado nuestro trabajo, las dificultades han sido inmensas precisamente por la falta de conectividad. Y eso sí ha sido un asunto pues que no tenemos la manera de solucionarlo, que ha sido bastante complejo. Sí, Tere, eso, todo lo que ustedes plantean, pues deja como de nuevo y nos vuelve a hacer énfasis en la precariedad del sector cultural y de seguir incluso haciendo esas brechas de la desigualdad, porque no todos tienen acceso precisamente a estas herramientas digitales, ya sea por falta de los aparatos de internet o también por falta de alfabetización, poder manejar estas herramientas. Entonces, ahora esa pregunta con la que yo quisiera cerrar este conversatorio para ya ir concluyendo es, y pues y no es necesariamente para que ustedes dejen un panorama positivo, pero sí al menos propositivo frente a esta situación, como qué podemos hacer, qué otras propuestas desde cada uno de los espacios se pueden organizar en este sentido, un poco para también afrontar
Uno, esa actividad del sector cultural, pero también dos, como para saber cómo seguir si esta pandemia continúa y estas medidas tan restrictivas también se quedan. Juan. Salí quedando. No, pero es que yo tendría básicamente una invitación pues a mis contertulios y a todos los que trabajan en cultura y los que trabajen en la gestión cultural. Y es, pues yo creo que a las dinámicas de la cultura y a los actores y a las personas que trabajamos en el escenario cultural siempre nos ha caracterizado algo y es la terquedad. Pues que a pesar de lo que pase y a pesar de las situaciones que se presenten, seguimos tercamente insistiendo en cosas que posiblemente nadie más insistiría. Entonces es una invitación a que conservemos esa terquedad y que no nos demos por vencidos. Yo no sé si vaya a cambiar, yo realmente soy muy pesimista, pues no con la normatividad, sí con las condiciones que el virus nos impone. Yo creo que el distanciamiento va a permanecer, yo creo que posiblemente no nos podamos acercar mucho, pero sigamos generando propuestas, sigamos generando encuentros, así sean de pocas personas. Ahí hay una invitación puntual, pues también a las administraciones públicas, pues a los gobiernos, y es, sí, reactivemos la economía, pero pensemos que dentro de la economía hay un sector muy importante que es la cultura, que también necesita reactivarse y que la ciudadanía necesita que la cultura se reactive. Y entonces, ¿por qué no plantearnos, por ejemplo, acá en la ciudad tenemos grandes teatros, hay teatros con capacidad de 300, de 400 personas. Esos teatros podrían abrir tranquilamente como están abriendo ahora los bares, como están abriendo las discotecas, como ya están abriendo los centros comerciales y por ejemplo, pensarnos dinámicas de articulación interinstitucional y con los diferentes colectivos y con con las diferentes agrupaciones para que esos teatros alberguen a otros espacios que tal vez por sus dimensiones o por sus condiciones físicas no pueden tener su actividad de forma tranquila. Divas está abriendo y tiene su galería y con poca gente. La casa está funcionando y estamos tratando de hacerlo como lo hacíamos antes de la pandemia, teniendo 2, 3, 4 eventos a la semana de diferentes tipos, entre conversaciones, entre obras de teatro, entre conciertos y mezclando combinando o generando esas formas de presentación mixtas en las cuales está incluida la virtualidad, pero también la presencialidad. Y tal vez ya no tenemos en nuestro espacio 60 personas, 70 personas, pero con 10 personas seguimos y seguimos articulándonos con las entidades. Yo creo que es también hacer un llamado al abrazo, a entender que este ejercicio lo hemos hecho de forma colaborativa y colectiva desde hace mucho tiempo, que por ejemplo la casa no es la casa centro cultural, sino que son el montón de actores y de colectivos que hacen parte de las dinámicas de la casa y que gracias a ellos hemos logrado sobrevivir con un montón de deudas y con un montón de situaciones y con un montón de particularidades, pero es a no soltar ese abrazo, a apretarlo cada vez más, porque abrazándonos y siendo un poquito tercos, es la única forma en la que tal vez no le encontremos salida, pero en la que sigamos adelante. Gracias, Juan. Una conclusión, un panorama propositivo frente a esto que estamos afrontando. Pues, a pesar de lo que hemos dicho en cuanto a los limitantes de la virtualidad, yo creo que pues para algunos artistas hay mucha potencia para explorar en esa coyuntura. Yo creo que pues hay muchos artistas que han trabajado en la virtualidad como parte de su práctica artística y yo creo que en ese sentido es importante aprovechar este momento para explotarlo a su máximo para entender cómo podría funcionar la virtualidad para lograr lo que se puede lograr a través de ella. Pero estoy de acuerdo con Juan también y Terry que no hay un sustituto para el contacto personal. Y pues esa corporalidad que realmente necesitamos con más frecuencia. Para nosotros,
Este año ya casi está cerrado. Vamos a realizar el último evento virtual, la subasta, y vamos a cerrar hasta el 15 de enero. Habría que mirar, como decía Juan, no sabremos cuál va a estar la dinámica de la pandemia. El gobierno obviamente está muy, muy animado de tratar de abrir muchos campos, pero nosotros tendríamos que mirar cómo podemos. Yo saludo y aprecio mucho las iniciativas de otras organizaciones que están tratando de hacer pequeños eventos con toda la bioseguridad posible. Pero para nosotros este año vamos a mantener la casa cerrada hasta el principio del año y a ver qué tipo de dinámica podemos resumir en ese momento. Gracias, Tony. Ahora, una despedida y qué nos quieres decir para concluir esta conversación sobre el sector cultural. Claro, Bueno, un comentario pequeñito. Juan. No, que quería hacer un comentario pequeñito y era retomando algo que mencionó Tony ahorita al principio, y también es un llamado al sector, y es que entendamos que cada uno de los actores y cada una de las entidades que hacen parte del sector y de la dinámica cultural son importantes para el territorio. Entonces, no acaparemos recursos. Es como que entendamos que si ya tenemos algunas situaciones solucionadas, tal vez sea la oportunidad de que una beca ayude a otro actor que sí lo necesita más que nosotros, de que un auxilio ayude a un actor, a una entidad que tal vez está a punto de cerrar sus puertas, porque, pues, por ejemplo, la crisis de la casa es profunda, pero nosotros aguantamos un poco más. Tal vez lo necesite más Divas, o tal vez lo necesite más Plazarte, o tal vez Tres Patios. Entonces, esa es la invitación. Gracias, Juan. Listo, bueno, Tere. y en esa misma vía de Juan, yo quiero hacer un énfasis muy importante en cómo esta pandemia nos volvió más solidarios al sector cultural. Agradeciendo inmensamente a Casa Tres Patios, que también, a pesar de las necesidades que tuvieron al principio de la pandemia, también fueron solidarios con aquellos que lo necesitábamos en determinado momento y fueron muy oportunas, con ayudas muy oportunas para las organizaciones. De la misma manera, también la Alianza Cultural por el Centro, que creó la estrategia de bolsillo compartido, también para ayudar a las organizaciones que teníamos algunas necesidades. Y esto nos hace pensar de alguna manera que no podemos seguir pensando en que las organizaciones somos únicas y que somos la machera y que todo lo que hacemos es lo máximo, pero no miramos más allá de otras organizaciones y de otros gestores y de otros actores de la ciudad que están haciendo un trabajo maravilloso con sus espacios, con su trabajo. Y de alguna manera pues también están tratando de sobrevivir como nosotros a esta pandemia. La invitación pues desde Divas es pues primero que visiten nuestro espacio, que saben que está abierto de 3 de la tarde a 12 de la noche de lunes a sábado, a ir a ver nuestra exposición, ese es el mayor apoyo que nos pueden dar, a tomarse un buen café, una michelada, lo que quieran, o simplemente a sentarse a leer nuestros libros. Recuerden que también tenemos libros en venta, en fin. Y una invitación a todo el sector cultural a que se una. La única manera de que nosotros trabajemos y porque esta pandemia no nos haga desaparecer es que estemos unidos. Y esa sería la base, pues, como de todo lo que nosotros podemos proponer para el sector. Sigamos trabajando con la pasión que siempre lo hemos hecho. Apoyemos a aquellos que lo necesitan. A Tony, muchas gracias. A Juan, muchas gracias por este espacio. A ti, Carolina, a todos por la invitación. Y aquí estamos resistiendo. Gracias, Tere. Muchas gracias a Juan, a Tony por esta conversación, por sus reflexiones, por las miradas que aportaron para poder reflexionar más profundamente sobre la crisis y la precariedad del sector cultural en estos tiempos de pandemia. Los invitamos a todos a que precisamente, como decía ahorita Juan, sigamos dándole ese abrazo a la cultura, al arte, y buscar formas de hacer redes para apoyarnos de manera solidaria en estos tiempos difíciles. Esperamos que nos sigan acompañando a través de nuestras redes, pero también visitando nuestros espacios de manera segura en la medida en que sea posible.
para que podamos seguir adelante y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.